Hoy vamos a hablar de las 25 ciudades más baratas para vivir en Estados Unidos y esto suena excelente. Se requiere menos de una tercera parte del ingreso para hacer el pago mensual. Una tercera parte del ingreso promedio en los Estados Unidos. Pero ¿qué tiene esto de malo? Todo suena excelente. Quédate hasta el final y yo te lo voy a decir. Número 1. Pittsburgh, Pennsylvania. Tres ríos forman el corazón de esta ciudad con 446 puentes, más que Venecia. Valor típico de la propiedad, $202,454. Se requiere solo el 19% del ingreso promedio mensual para hacer el pago de la hipoteca. El pago típico de dicha hipoteca, $1,053. Años necesarios para ahorrar el 20% de este pago inicial, 5.3 años o un año, 4 meses para ahorrar el 5%. Número 2. Jackson, Mississippi. Llamada la ciudad con alma, esta ciudad sureña está llena de historia y hospitalidad de sus habitantes. Valor típico de una casa, $185,338. Se requiere el 22% del ingreso promedio típico para hacer el pago mensual de $964 y se requiere 5.7 años para pagar el 20% de enganche o 1.3% para ahorrar el 5%. Número 3. Syracuse, New York. Valor típico de la propiedad, $212,400. Se requiere un 23% del ingreso medio para hacer el pago mensual de $1,105 y 5.8 años para ahorrar un 20% de enganche. Número 4. Toledo, Ohio. Conocido por su arquitectura ecléctica y un centro de producción de vidrio. El valor típico de la propiedad, $176,787. Se requiere un 24% del ingreso promedio para hacer el pago mensual de $920 y 5.6 años para ahorrar el 20%. Número 5. Wichita. Una de las ciudades menos congestionadas de los Estados Unidos, con un valor típico de propiedad de $201,780, requiere un 24% del ingreso promedio mensual para hacer el pago de hipoteca de $1,050 y 5.7 años para ahorrar un 20% de pago inicial. Número 6. Akron, Ohio. Akron es hogar de muchas instituciones de educación superior, incluyendo la Universidad de Akron y Kent State University. El valor típico de casa, $207,190, requiere un 24% del ingreso promedio mensual para hacer el pago de hipoteca de $1,078. Número 7. San Luis, Missouri. Con un valor típico de casa de $242,000, se requiere un 25% del ingreso mensual familiar promedio para hacer el pago de la hipoteca que promedia $1,260 y se requieren 6 años para ahorrar el 20% o un año y medio de ahorro para el 5%. Número 7. Augusta, Georgia. Es la segunda ciudad más antigua de Georgia, conocida por sus torneos de golf. Tiene un valor típico de casa de $224,839, requiriendo un 25% del ingreso mensual familiar para realizar el pago de hipoteca de $1,170. Número 9. Rochester, New York. Con un valor típico de propiedad de $233,753, se requiere un 25% del ingreso familiar para hacer el pago de la hipoteca de $1,216. Número 10. Detroit, Michigan. Con un valor típico de casa de $240,536, esta ciudad fronteriza con Canadá requiere de un 26% del ingreso mensual familiar para hacer el pago de hipoteca de $1,251. Número 11. Birmingham, Alabama. Con un valor típico de propiedad de $247,702, se requiere un 26% del ingreso familiar para hacer el pago de la hipoteca que ronda los $1,289. Número 12. Baton Rouge, Louisiana. Esta ciudad, influenciada por cultura española, francesa, criolla, tiene un valor típico de propiedad de $228,000
$418 y se requiere un 26% del ingreso familiar para hacer el pago mensual de $1,188. Número 13, Indianápolis, Indiana, hogar de uno de los circuitos de carreras más antiguos de los Estados Unidos. El precio típico de una propiedad es de $270,000 y se requiere un 26% del ingreso familiar para realizar este pago de hipoteca de $1,405. Número 14, Little Rock, Arkansas. Esta ciudad capital se ganó un lugar como las mejores ciudades para las personas que compran su casa por primera vez en el sitio Zillow en 2023. El valor típico de propiedad de $212,713. Se requiere un 26% del ingreso familiar para realizar el pago de hipoteca de $1,107. Número 15, Des Moines, Iowa, con un valor típico de propiedad de $270,827, se requiere un 26% del ingreso familiar para realizar el pago mensual de $1,409. Número 16, Columbia, South Carolina. En promedio se requieren 17 días actualmente para que una casa pase de listada a pendiente de venta en esta ciudad, con un valor típico de propiedad de $243,161. Se requiere un 26% del ingreso familiar para realizar el pago de la hipoteca de $1,265 y se requieren 7 años para reunir el 20% de pago inicial. Número 17, Cleveland, Ohio. El valor típico de la propiedad es de $215,913. Se requiere también un 26% del ingreso familiar para realizar el pago mensual de $1,123. Número 18, Buffalo, Nueva York. El valor típico de propiedad de $244,000 para un pago mensual de $1,274 que representa el 26% del ingreso familiar. Número 19, Grand Rapids, Michigan, con un valor típico de la propiedad de $309,531, se requiere el 27% del ingreso promedio familiar para tu pago mensual de $1,610. Número 20, Memphis, Tennessee. El valor típico de las propiedades es de $234,635. Requieres un 27% del ingreso promedio familiar para el pago mensual de $1,221. Número 21, Oklahoma City. El valor típico de la propiedad, $229,529. Requiere un 27% del ingreso familiar para realizar el pago mensual por hipoteca de $1,194. Número 22, Louisville, Kentucky. El valor típico de la propiedad de $247,856. Se requiere un 28% del ingreso familiar para realizar el pago mensual de hipoteca de $1,290. Número 23, Harrisburg, Pennsylvania. El valor típico de la propiedad, $274,217. Se requiere un 28% del ingreso familiar para realizar el pago mensual de hipoteca de $1,427. Número 24, Cincinnati, Ohio. Cincinnati logró el segundo lugar del sitio Zillow de los lugares más activos en el 2024. Con un precio típico por propiedad de $271,766, se requiere un 28% del ingreso familiar para el pago mensual por hipoteca de $1,414. Número 25, Tulsa, Oklahoma. El valor típico de la propiedad, $227,703. Se requiere un 28% del ingreso familiar para realizar el pago mensual de $1,185. Todo esto, todas estas 25 ciudades, la información suena excelente, suena fabulosa, un pago mensual pequeño, un precio de casa bastante accesible. Sin embargo, aquí es donde empieza lo interesante, ya que este sitio que publicó estas 25 ciudades termina diciéndote que si tienes dudas, que si tienes preguntas, puedes acercarte a un profesional en hipotecas. Menos mal que lo mencionaron, porque algunos se estarán preguntando por qué se pide el 25% de enganche para hacer estos números. Pues, como la palabra lo dice, para engancharte.
Estos números fueron hechos por este sitio que publica listados de casas con la intención de atraerte a ellos y que compres la casa a través de ellos. Por eso debes estar muy atento a todas estas trampas de mercadotecnia que también utilizan los bancos diciéndote que tienen la menor tasa de interés, pero no te dicen todo lo demás. Así como en este sitio te dicen que el pago de hipoteca es tan bajo como todos los ejemplos que hemos mencionado, pero no le dan mayor importancia al hecho de que está calculado con un 20% de enganche. ¿Y qué pasa si no tengo el 20%? ¿Qué hago? Pero no solo eso, aquí te va lo que para mí es el peor engaño, la peor noticia de esta publicación, y es que los números que emplearon, que las cantidades de dinero mensual que tienes que pagar y los porcentajes que manejaron no incluyen los impuestos a la propiedad que se pagan mensualmente y tampoco incluyen los seguros de la propiedad. Es decir, todas las cifras que vimos el día de hoy solamente incluyen el pago de tu préstamo y de los intereses. Pero sobre todo, si es tu primera casa que vas a comprar, debes saber que tu pago mensual consta por lo menos de 4 conceptos. El principal, o tu abono a la deuda, los intereses de esa deuda, los impuestos a la propiedad y el seguro de daños a la propiedad. Estos dos conceptos, los impuestos y el seguro, no los incluyeron en los números que nos dijeron. Solo estaban tratando de atraer tu atención para que caigas en sus redes y cuando te des cuenta de realmente lo que está pasando, si te llegas a dar cuenta, va a ser demasiado tarde porque ya te atraparon. Esto sucede todo el tiempo en bienes raíces y sucede también con todos los bancos. En este momento no puedo pensar en uno que te diga, mira, este es la excepción. Este no te va a tratar de enganchar con la tasa de interés. Todos lo hacen. Al igual que los gerentes de hipotecas como yo, todos lo hacen. Si quieres comprar tu casa, tu primera casa o tu 10ª casa y no sabes por dónde empezar, no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie, no quieres levantar el teléfono, te invito a comprar mi libro, Guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos. Ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar. Pero si ya estás listo para comprar tu primera casa, me puedes llamar. Yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos. Y si quieres comprar tu casa en este momento, yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño. Y aquí sí puedo decir con sinceridad y con orgullo, todos lo hacen porque yo no lo hago. Yo no voy a intentar atraparte para que hagas un negocio conmigo diciéndote que tengo la mejor o la menor tasa de interés, porque eso es solo una parte del negocio. Y sí consigo tasas muy buenas de interés para mis clientes, pero eso no es todo en este negocio. Es mucho más que tasa de interés. Es mucho más que pago mensual, así como en este listado. Los valores de las casas, la información de las ciudades, todo eso es real. Los porcentajes, toda la información es real. El truco que este sitio utiliza y normalmente los sitios que ofrecen listados de casas en internet, los trucos que utilizan es manejar los números de una manera un poquito subrepticia, pero muy inteligente, de manera que te atraen a ellos sin que te des cuenta. Por eso te quise traer el día de hoy esta lista de las 25 ciudades más económicas para vivir en Estados Unidos, porque la información es real, los listados son reales, pero lo que viene en las letras pequeñas, ahí es donde está lo interesante, ahí es donde está la carnita, ahí es donde te tienes que poner la mayor atención. Por eso, si quieres saber cómo utilizan los bancos este truco, cómo te roban los bancos si les pides la menor tasa de interés, te invito a ver el siguiente video. No te detengas, tú puedes.